Hola a todos y todas, les traigo la siguiente temporada de la novela de Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete, que es gratis. Capítulo 1. Tacto. Scott corría por el bosque de noche lo más rápido que podía. Saltó entre los árboles hasta que aterrizó en un pequeño claro. Estaba jadeando cuando comenzó a mirar a su alrededor y entrecerró los ojos en la oscuridad. Hubo un susurro en la distancia y Scott se puso tenso. Trató de encontrar la fuente, pero parecía estar rodeándolo. No pudo encontrar exactamente de dónde venía. Pero hubo un fuerte chasquido de una ramita más adelante. Entrecerró los ojos en esa dirección y estaba listo para lo que se avecinaba, pero los ojos de Scott se abrieron como platos cuando giró hacia la izquierda cuando algo salió de la maleza. Chocó con él antes de que pudiera moverse contra él. Aterrizó sobre su espalda con un resoplido y sus ojos se cerraron con incomodidad. Los abrió para mirar el rostro sonriente de Stiles. ¿Cuánto tiempo fue eso? Scott gruñó. Stiles miró su reloj. 1 minuto y 52 segundos, dijo. Scott gimió de nuevo. Stiles luego fue y lo ayudó a ponerse de pie. Todavía 1 minuto menos que mi tiempo. Scott, dale un empujón suave. Sí, frótalo, dijo en voz baja pero en broma. A los dos se les ocurrió un ejercicio especial este verano en el que van al bosque por la noche y hacen que el otro intente localizarlos. Pensaron que era algo bueno en lo que trabajar, teniendo en cuenta cuántas veces habían estado a punto de ser atrapados por personas como Peter, Derek o los cazadores. Del mismo modo, pensaron que podría ser útil si alguna vez necesitaban ser ellos quienes atraparan. Hasta ahora, Stiles había sido el que más tiempo había evitado que Scott lo atrapara y lo derribara. Oye, soy natural, ¿recuerdas? Stiles dijo dándole una sonrisa de suficiencia. Scott puso los ojos en blanco antes de echar un vistazo al cielo nocturno. La luna estaba a la vista y estaba casi llena. Habían pasado casi 4 meses desde la derrota de Gerard y la liberación de Jackson de ser la Cánima. Scott y Stiles se habían encontrado sintiéndose como antes, en cuanto a la amistad. La forma en que ambos manejaron convertirse en hombres lobo y la llegada de D. Alpha, Argens y D. Cánima habían abierto una brecha en su amistad. Scott había comenzado a alejar a Stiles con su obstinado rechazo a convertirse en hombres lobo y concentrarse en su exnovia cazadora Allison Argent. El propio Stiles había comenzado a alejar a Scott al adoptar su nuevo estatus de hombre lobo de una manera en la que Scott no estaba del todo de acuerdo, especialmente cuando se trataba de lidiar con aquellos que iban en su contra. Scott se había dado cuenta de que gran parte de la culpa podría haber sido suya. Había querido tener una vida normal, pero ahora era imposible, y el hecho de pensar en ese hecho sombrío no mejoraba su situación. Solo ayudó a empeorar las cosas y empeoraron lo más posible. Había dejado que todo lo convirtiera en un terrible estudiante, amigo, hijo y una persona egoísta. Él no quería ser eso. Acordaron que después de todo necesitaban empezar de nuevo, juntos. No quiero ser eso. Acordaron que después de todo necesitaban empezar de nuevo, juntos. No quiero ser eso. Acordaron que después de todo necesitaban empezar de nuevo, juntos. Y lo tenían. La forma en que comenzaron fue sobre el tema de las calificaciones de Scott, que sufrieron debido a que él descuidó sus estudios debido al drama y el estrés de sus nuevas vidas. Scott vio la forma en que Stiles había logrado encontrar una manera de equilibrar todo en su vida sobrenatural y su vida escolar, y Stiles ayudó a Scott a aprender a hacerlo por sí mismo. Ayudó a Scott durante sus estudios de recuperación en la escuela de verano y Scott se encontró mejorando. La madre de Scott había notado el cambio y le dio todo su apoyo detrás de lo que estaban haciendo, incluso si todavía estaba perdida en algunas cosas. También comenzaron a esforzarse mucho y afinar áreas de sus cambios y habilidades en las que todavía tenían problemas, especialmente cuando se trataba de la luna llena. Avanzaron bastante. Scott suspiró. Había sido un buen verano y aún quedaba una cosa por hacer en su última noche. Vamos, será mejor que nos vayamos. Quiero llegar antes de que cierren. Luego comenzó a alejarse y Stiles lo siguió. Todavía no puedo creer que realmente estés pasando por esto. ¿Estás seguro de que tu mamá dijo que estaba bien? Sí, dijo Scott con una sonrisa. Finalmente la desgasté. Con cómo me fue en la escuela de verano y cómo me he mantenido alejado de los problemas últimamente, ella sintió que me lo merecía.
Stiles se pasó la mano por el cabello. Estaba creciendo muy bien. Scott había tratado de hacer una nueva resolución como parte de su intento de empezar de nuevo. Ser mejor hijo, estudiante y amigo. Stiles decidió tener algo nuevo consigo mismo, aunque pensó que Scott hacerse un tatuaje era un poco drástico que cambiar su peinado. Pero, es lo que él quería. Bien entonces. Stiles luego esbozó una sonrisa. Corre contigo. Stiles luego salió corriendo y Scott soltó una risita mientras él también salía corriendo. Los dos se lanzaron, saltaron y corrieron a través del bosque. El sonido de una risa ligera resonó entre los árboles mientras pasaban zumbando. La mente de Isaac estaba confundida. Seguía teniendo destellos de ser arrastrado, herido y sangrando. Se sintió débil mientras seguía viendo los rostros de Erika y Boyd, también con expresiones de dolor y miedo. De repente, Isaac sintió una sensación discordante en el pecho que provenía de alguien que lo descargaba con cables de puente. Dio un grito cuando la electricidad se vertió en su cuerpo y lo sacudió para despertarlo. Tranquilo. Era una mujer y ella lo estaba levantando y ayudándolo a caminar. Ya casi llegamos, le dijo. Isaac sintió detrás de él. Mi cuello. Es de sus garras, dijo. Así es como comparten recuerdos. Isaac parpadeó. Pero no recuerdo nada. También como los roban, agregó. Luego subieron a una motocicleta y ella ayudó a Isaac a subirse antes de subirse frente a él. Escúchame. Pase lo que pase, aguanta. Agárrate fuerte. Isaac asintió mientras ella iba y se ponía el casco. Arrancó el motor y se alejó. La visión de Isaac comenzaba a aclararse más y vio que estaban atravesando una especie de sector industrial. Sus oídos también se estaban aclarando y percibían un sonido extraño. Oigo algo, le dijo. El sonido se hacía más fuerte. Se dio la vuelta y vio que era el sonido de pies corriendo. Viniendo de un tipo corriendo tras ellos mostrando los colmillos y las garras. Más rápido. Isaac lloró. La moto aceleró y su perseguidor empezó a quedarse atrás. Pero luego se le unió otro. Comenzaron a aumentar la velocidad y trataron de golpearlos, pero solo lograron rozar la parte trasera de la bicicleta. Isaac vio al chico nuevo correr al lado del otro y notó que se veía exactamente como el primero. Dos de ellos. Estaban siendo perseguidos por hombres lobo gemelos. Tuvieron que hacer un giro que les dio a los dos hombres lobo detrás de ellos para alcanzarlos. Comenzaron a deslizar sus garras más en su bicicleta. Uno de ellos logró saltar y adelantarse a ellos. El salvador de Isaac hizo un giro brusco y apenas evitó que sus garras los golpearan. Los dos hombres lobo les miraron con sus brillantes ojos rojos antes de salir corriendo hacia ellos de nuevo. La bicicleta llegó a un cruce y un camión de repente comenzó a entrar y tocó la bocina mientras pasaban, esquivando por poco. Sin embargo, luego habían llegado a un callejón sin salida. Ambos miraron hacia atrás para ver a esos gemelos moviéndose lentamente hacia ellos. ¿Recuerdas lo que dije antes? Dijo la chica. Espera, dijo Isaac. Ella asintió. Esperar. Luego aceleró el motor y se fue hacia ellos. Uno de ellos cayó mientras su hermano salió corriendo y saltó de la espalda de su hermano y se lanzó por los aires. Parecía que iba a hacer contacto con ellos, pero la chica giró rápidamente la bicicleta y los esquivó por poco cuando golpeó el suelo dejando una profunda grieta. Por un momento, parecía que iban a escapar, pero los ojos de Isaac se abrieron cuando vio que estaban cabalgando contra una ventana. Vaya. Gritó mientras cabalgaban hacia él. Se las arreglaron para aterrizar bien en el suelo, pero Isaac estaba encontrando que el efecto de la descarga que le habían dado comenzaba a agotarse. Se sentía aturdido y se estaba volcando en su asiento. La niña se dio cuenta. Isaac. Quédate conmigo. Isaac. Ella gritó mientras él seguía cayendo. El cambio de peso hizo que la bicicleta se volcara y se cayeron. La moto patinó en el suelo dejando un rastro de chispas al caer ambos. Isaac levantó la cabeza para ver que los gemelos habían regresado. Luego se quitaron las camisas y luego comenzaron a empujarse unos contra otros. O más bien empujarse unos a otros. Sus cuerpos se mezclaban de una manera que Isaac nunca había visto antes y fue horrible de presenciar. Cuando terminó, en el lugar de esos gemelos había un enorme hombre lobo alfa de gran tamaño. Isaac trató de arrastrarse para escapar. Isaac. Gritó la chica. Bajar. Isaac vio que ella estaba apuntando con su arma e Isaac se agachó para darle un tiro claro.
Ella soltó un tiro y una ráfaga de electricidad salió disparada y chocó con el Super Alpa. Rugía y se retorcía de dolor hasta que cayó al suelo. Isaac lo miró antes de volver a mirar a la chica. Pensé que te había dicho que esperaras, lo regañó. Pero Isaac simplemente se dejó caer al suelo. En un salón de tatuajes, Scott estaba sentado en la silla mientras Styles estaba a un lado mirando un libro de diseño de tatuajes artísticos. Pero Scott sabía lo que quería. Le entregó al tatuador un trozo de papel. Lo abrió para revelar dos bandas, una de ellas un poco más grande que la otra. Chico, dijo el hombre dándole una mirada. Menos mal que me hiciste un dibujo. Scott solo sonrió. Hola, Scott, llamó Styles para llamar su atención. ¿Seguro que no quieres algo como esto? Sonrió mientras le mostraba una imagen de una criatura que se parecía mucho a la cánima. Scott solo lo miró. ¿Demasiado pronto? Styles luego fue y arrojó el libro a un lado. Está bien, Scott, tengo que preguntar. ¿De nuevo? Dijo Scott. Una vez más, dijo Styles levantando su dedo índice. ¿Estás seguro de esto? Estas cosas son bastante permanentes. Scott sonrió cuando el artista se sentó a su lado. No voy a cambiar de opinión. Quería un tatuaje y se lo iba a hacer. Está bien, pero, entonces, ¿por qué dos bandas? Scott se encogió de hombros. Simplemente me gusta. Bueno, ¿no crees que tu primer tatuaje debería ser algo memorable? Hacerse un tatuaje significa algo, argumentó. Tiene razón, dijo el artista. Los tatuajes se remontan a miles de años. La palabra tahitiana tatúa significa dejar una marca. Como un rito de iniciación. Sí, dijo Scott asintiendo y girándose hacia Styles. ¿Ves? Él lo entiende. Styles se cruzó de brazos. Está cubierto de tatuajes, Scott, señaló. Literalmente. El artista lo ignoró. ¿Listo? Le preguntó a Scott. Scott asintió con la cabeza y se dejó recostar en la silla. El artista levantó la herramienta. No tienes ningún problema con las agujas, ¿verdad? Scott negó con la cabeza. No. Styles se quedó allí de pie y observó cómo comenzaba el artista. Luego miró la cara de Scott mientras jadeaba cuando la aguja comenzó a trabajar en su piel. Styles solo lo miró con leve fascinación. Le resultaba difícil imaginar que hace un par de meses las agujas, o incluso pensar en ellas, lo pusieran aprensivo. Pero después de ver heridas de bala, marcas de garras en la carne humana y ser apuñalado por gruesos cuchillos de caza, una pequeña aguja no sería nada en comparación con eso. Un poco más tarde, Styles se arrojó a su jeep con Scott siguiéndolo con el brazo vendado. La nariz de Styles se arrugó cuando sintió que Scott estaba muy incómodo, lo que se mostró en su rostro mientras miraba su brazo con los ojos entrecerrados. ¿Estás bien? Le preguntó. Es como que quema, siseó Scott. Bueno, te apuñalaron la piel unas 100.000 veces, con una aguja. Al tomarla de alguien que fue apuñalado con un cuchillo, la quemazón es normal, resopló. Los ojos de Scott se entrecerraron un poco ante eso, pero lo ignoró mientras soltaba su brazo. Sin embargo, no creo que deba sentirse así. De repente, Scott saltó, lo que hizo que Styles también saltara. Scott ahora estaba empezando a gemir como si tuviera dolor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Styles rápidamente le preguntó. Te dije que algo andaba mal. No se supone que se sienta así. Tengo que quitarme esto. Scott arrancó el vendaje y vieron que la piel de Scott todavía estaba de color rojo brillante, pero las líneas de tinta dibujadas en él parecían desvanecidas. Y se estaban debilitando. ¡Wow! Dijo Styles mientras sus ojos se agrandaban. Ambos vieron cómo el tatuaje comenzaba a desvanecerse y luego desaparecía junto con la hinchazón. No, susurró Scott. Se curó. Oh, gracias a Dios, Styles se atragantó. Lo odiaba. Eso hizo que Scott le diera una pequeña mirada. Lo siento. Styles dijo sin sentir el más mínimo arrepentimiento por decirlo. Era la verdad. Luego encendió el auto y fue a llevarlos a ambos a casa. Allison estaba en el auto de Lydia mientras los conducía a casa después de que se fueron y tuvieron una noche de chicas. Allison había regresado recientemente a Beacon Hills hace solo unos días con su padre después de pasar el verano en Francia. Como habían pasado el rato hoy por primera vez desde todo, estaba claro para Allison que Lydia estaba firmemente de pie.
Actualmente, ella estaba tratando de hacer que Allison volviera a valerse por sí misma, tratando de ponerla en contacto con alguien junto con ella. No es una cita doble, se estiró Lydia. Es una cosa de grupo. ¿Saben qué es una cosa de grupo? Dijo ella con una sonrisa divertida. Porque te dije que no estoy listo para volver a salir. Lydia puso los ojos en blanco. ¿Estuviste en Francia y no saliste con nadie? ¿Ni siquiera una vez? Ella se encogió de hombros. No sintió la necesidad de tener una cita desde que ella y Scott se separaron. ¿Lo hiciste? Quiero decir, después de Ja. Lydia la interrumpió. No digas su nombre. Allison asintió. ¿Él está bien? Dijo de repente cuando se dio cuenta de que no obtuvo demasiada información sobre Jackson mientras estuvo fuera. Todo lo que sabía era que él se había mudado. Después de esa noche, su padre la sacó de la escuela para irse con él a Francia. Se habían ido apenas una semana después de todo. ¿Todo salió bien? A Lydia se le esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, los doctores se veían como completos idiotas cuando apareció con vida, dijo con un poco de risa, pero rápidamente se puso seria. Pero, todos lo superaron. Y, sí, Derek le enseñó todo el Werewolf 101. ¿Cómo no matar personas al azar durante la luna llena? Allison sonrió ante eso. Entonces, ¿hablaste con él? No desde que se fue a Londres. ¿Quieres decir desde que su padre lo mudó a Londres? Corrigió ella. Lo que sea, dijo Lydia en voz baja. Se fue. ¿Y en serio, un hombre lobo americano en Londres? Como si eso no fuera a ser un desastre. Así que, ¿lo superaste por completo? Allison preguntó con escepticismo. ¿Estaría saliendo en una cita doble si no fuera así? Dijo rápidamente de vuelta a ella. Sí, es una cita doble. No es una orgía, dijo, volviendo a tratar de convencer a Allison. Vivirás. Allison asintió. Entonces, ¿sabes cómo ha estado Scott? Lydia la miró. Solo pregunto porque realmente no he hablado con él desde que me fui. Lydia puso los ojos en blanco. Sí, y realmente no lo sé. Creo que está bien. Sé que tuvo que ir a la escuela de verano, pero creo que está bien desde las veces que lo vi. ¿Cuándo fue la última vez? Preguntó Allison. Realmente no hubo momentos. Más como transeúntes. Creo que tal vez lo vi 5 o 6 veces durante todo el verano. Oh. Parecía estar bien, dijo Lydia cuando se detuvieron en un semáforo. Sin embargo, definitivamente sonreía cada vez que lo veía, dijo con un estiramiento. La cara de Allison cayó un poco. Aunque, ¿qué? No estaba solo. Cada vez que vi a Scott este verano, siempre estaban juntos. Oh. Dijo Allison asintiendo. Supuso que entendía. Los dos acordaron que necesitaban espacio. Si Scott quería intentar estar con alguien nuevo, entonces tenía derecho a hacerlo. Pero él estaba feliz. Lydia se esforzó mucho por mantener la cara en blanco. Sí, ambos lo estaban. Riendo y parecían estar siempre en medio de la diversión. Se detuvo un momento para ver el rostro de Allison. Se veían bien, lo que supongo que ayudó a que se dejara crecer el cabello y puliera su jeep. Allison luego captó la sonrisa de Lydia y sus ojos se estrecharon hacia ella. Duró un momento antes de que apartara la mirada. Scott había sido en quien no podía dejar de pensar este verano. Pero Stiles había sido en quien se había esforzado por no pensar. Pero se lo quitó de encima mientras le sonreía a Lydia. ¿Tú lo hiciste a propósito? ¿Hiciste qué? Preguntó Lydia inocentemente. ¿Sabías lo que yo pensaría? ¿Y qué pensaste? Pensé que sabrías perfectamente de quién estaba hablando. A menos que creas que realmente podría estar pasando algo más entre ellos dos. Después de todo lo que hemos visto, no sería lo más cosa inverosímil que suceda. Eso solo hizo que los dos se rieran. Stiles conducía por la carretera mientras Scott todavía lamentaba la pérdida de su amado tatuaje. No puedo creerlo. Todo eso, para nada, dijo con amargura. Sí. Mirando hacia atrás, tal vez deberíamos haberlo visto venir. Quiero decir, nos juramos también que ni siquiera podemos emborracharnos. Deberíamos haber adivinado que hacerse una cicatriz con un tatuaje no estaba sobre la mesa. Scott suspiró ante eso. Bueno, olvidemos eso. ¿Qué tal si hablamos sobre el hecho de que volvemos a la escuela mañana? Scott asintió mientras se acomodaba en el asiento del automóvil. Sí, pero no todos nosotros. Jackson se fue.
Stiles se encogió de hombros. Gracioso, en realidad me siento desgarrado por eso. ¿Debería sentirme feliz? ¿Debería sentirme triste? Preguntó moviendo la cabeza de izquierda a derecha con cada pregunta. Scott dejó escapar una pequeña sonrisa y una risita. Pero luego se borró. No sé si Allison regresará o no. El rostro de Stiles se quedó en blanco mientras miraba al frente. Scott se había esforzado mucho por no mencionar el nombre de Allison cerca de Stiles durante el verano. Estaba claro que los amargos sentimientos de su amigo hacia ella aún se mantenían firmes y fuertes. En cuanto a Stiles, sabía que Scott se había estado resistiendo a hablar sobre Allison. Dado que Scott parecía hacer un esfuerzo y hacer un esfuerzo adicional para mantener bajo control su drama con Allison, decidió que le arrojaría un hueso a Scott. Además, tenía curiosidad por saber si Allison y su padre volverían a aparecer pronto. ¿No has oído nada? Stiles le dijo cuando se encontraron con un semáforo en rojo en la carretera casi vacía. No, murmuró Scott. Acordamos darnos el verano. Sin mensajes de texto. Sin llamadas. Los ojos de Stiles se entrecerraron y lo miró. Entonces, ¿cómo sabes que ella no volverá a la escuela entonces? Preguntó antes de que sus ojos se abrieran cuando vislumbró el auto al lado de ellos. O más bien a quién estaba en el coche. Scott no notó su reacción, solo miró hacia el techo y suspiró. Después de todo lo que pasó, no estoy seguro de que regrese. La mandíbula de Stiles se puso rígida. Oh, creo que lo es. Diría que bastante definida. Scott luego lo miró y vio la cara de Stiles. Como 100%, murmuró con falta de entusiasmo. Luego fue y señaló por la ventana. Scott se dio la vuelta y vio que Allison estaba justo ahí en el siguiente auto. No la había visto en meses, pero se veía tan hermosa como cuando la vio por última vez. Mejor, ya que estaba sonriendo y parecía realmente feliz. Se encontró sintiéndose cálido y confuso en el estómago de nuevo mientras la miraba mientras ella sonreía y se reía de algo que Lydia le estaba diciendo. Donde Stiles estaba sentado, también miraba a Allison, pero no era de maravilla. La última vez que Stiles y Allison se habían visto fue cuando él la tiró al suelo y le arrojó a los pies el dardo envenenado que ella le disparó. Había sentido repugnancia al verla y ese sentimiento volvió con toda su fuerza mientras miraba el rostro sonriente de Allison. Una cara sonriente que se desvaneció cuando ella miró y pareció finalmente haberlos notado. Luego pareció entrar en pánico, lo que a su vez hizo que Scott entrara en pánico. Oh, Dios mío, dijo Scott mirando hacia otro lado. Oh, Dios mío, dijo Allison mirando hacia otro lado al mismo tiempo. No podía creer que se hubiera topado con Scott, ahora más que nunca. Stiles también. Justo cuando habían comenzado a hablar de ellos también. Se había estado preparando para verlos en la escuela mañana y no estaba lista para ellos ahora. Oh, Dios mío, no puedo verlo, no ahora. Lydia se volvió para mirar el jeep. Stiles los estaba mirando y le dio un pequeño saludo con la mano y una simple sonrisa. Lydia apartó la mirada. Esa sonrisa parecía diferente de las que Stiles normalmente le enviaba. La mirada en sus ojos también. Parecían más relajados que los del pasado. Scott estaba enloqueciendo. Conduce. Solo conduce, por favor, Stiles, le suplicó a su amigo. Pero Stiles se giró para mirar hacia adelante y negó con la cabeza. Scott, es un semáforo en rojo. Miró y vio que la luz seguía en rojo. Allison no estaba mucho mejor. Lydia, por favor, vete. No podemos, señaló Lydia al frente. La luz. En el jeep, Stiles pudo ver que Allison estaba tan asustada como Scott. De repente tuvo una idea realmente traviesa y un poco desagradable. Bueno, ¿por qué no nos saludamos? Luego alcanzó la ventana de Scott, pero Scott trató de alejar su mano. No, Stiles, no lo hagas. Pero Stiles fue y logró bajar la ventana. ¡Ey! Les gritó. En ese momento, Lydia se fue y se alejó a una velocidad vertiginosa a pesar de que la luz todavía estaba en rojo. Stiles se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. ¿Tal vez no nos vieron? Scott le envió una mirada. En el auto de Lydia, Allison miraba hacia atrás y vio que no los perseguían y dejó escapar un gran suspiro de alivio. ¿Estás bien? Lydia le preguntó en voz baja. Allison asintió. Ella estaría bien ahora. Al menos eso pensó hasta que el semáforo se puso en verde y el jeep empezó a conducir tras ellos. Scott le dio a Stiles una mirada de pánico. ¿Qué estás haciendo?
Conducir, respondió Stiles con indiferencia. Scott vio que se estaban acercando. Estás justo detrás de ellos. Bueno, ¿ves algún giro? Stiles preguntó en el mismo tono. Pero, no quiero que parezca que los estamos siguiendo. Stiles levantó las cejas ante eso. Bueno, ¿qué quieres que haga? Estaban en un camino sinuoso que no tenía cruces. La única forma en que podían avanzar era hacia adelante. No lo sé. Cualquier cosa. Stiles luego chupó sus dientes y golpeó su pie contra el freno haciendo que simplemente se detuvieran. ¿Feliz? Stiles le preguntó molesto. No pudo evitar sentirse molesto. Solo 30 segundos de estar en el espacio aéreo de Allison y Scott estaba perdiendo la cabeza nuevamente después de más de 3 meses de moverse para ponerse en pie. Allison estaba negando con la cabeza. Lydia, detente, suspiró. Tal vez debería ir y hablar con él. Lydia luego fue y detuvo su auto. Scott y Stiles entrecerraron los ojos ante eso. Se miraron y luego volvieron a mirar el coche de las chicas. Ellos también se detuvieron, dijo Allison mientras ella y Lydia miraban el jeep. ¿Por qué se detendrían? Lydia se encogió de hombros. Son Stiles y Scott, dijo en un tono que hizo que sonara autoexplicativo. ¿De verdad quieres aplicar la lógica a esos dos? Los dos seguían mirando hacia atrás y no se dieron cuenta de que algo se movía hacia ellos. Estaba entrando rápido y luego estalló a través de la ventana causando que ambos gritaran. Sus gritos fueron escuchados por los dos hombres lobo en el jeep y rápidamente fueron y abrieron sus puertas y corrieron hacia ellos. Lydia y Allison abrieron sus puertas y saltaron de su auto luciendo horrorizadas. ¿Estás bien? Preguntó Scott mientras corría hacia Allison. Salió de la nada, gritó. Stiles había corrido hacia Lydia. ¿Estás herido? Dijo mirándola por cualquier cosa. Vino de la nada. Lydia respiraba profunda y rápidamente. Corrió directamente hacia nosotros, jadeó. ¿Estás bien? Scott repitió mientras sostenía los hombros de Allison. Estoy bien, ella respiró. Lydia negó con la cabeza. Bueno, no estoy bien. Les gritó. Me estoy volviendo loca. ¿Cómo diablos se topó con nosotros? Scott se acercó para ver que era un venado con cuernos. Su cabeza había atravesado el parabrisas y no se movía. Vi sus ojos antes de que se encontrara con nosotros, gritó Lydia. Era como si fuera una locura. Scott negó con la cabeza. No y estaba asustado. Scott luego fue y lo tocó y se agachó para tener una buena idea de la emoción del ciervo. Gracias a su entrenamiento y el de Stiles este verano, pudo captar claramente las emociones persistentes del ciervo, incluso si estaba muerto. En realidad, aterrorizado. Scott captó la mirada de Stiles ante eso. Los ojos de Stiles se entrecerraron mientras caminaba y miró en la dirección de donde había venido el ciervo. Scott también se volvió para mirar. El venado había estado corriendo derecho, desde el centro del camino pavimentado. En el hospital Beacon Hills, Melissa McCall estaba pasando por algunos controles de rutina cuando empezaban a traer a 2 personas nuevas. La vista de Isaac Laey acostado sobre uno de ellos hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Espera un minuto, le gritó Melissa al paramédico que empujaba su camilla. Conozco a este. Luego se inclinó más cerca del niño. ¿Qué pasó, Isaac? La niña, le murmuró. Ella es peor. Ella tomó nota de las heridas que parecía tener. ¿No te estás curando? Lo haré, pero, trató de volverse para mirar hacia atrás, pero no pudo y se dejó caer de nuevo en la camilla. Por favor, solo ayúdala. Está bien, luego miró a uno de los médicos. ¿Podrías llevarlo? Cuando el hombre asintió, ella corrió hacia la chica que estaba detrás de él. Hey. Encuéntralo, dijo mientras sus ojos estaban cerrados por el dolor y el delirio. Tengo que encontrarlos. ¿De qué estás hablando? Tengo que decírselo. Melissa negó con la cabeza. La chica parecía aturdida pero sonaba como si tuviera completo sentido de sí misma. ¿OMS? Preguntó Melissa. El alfa, dijo mientras parecía perder el conocimiento. Encuentra al alfa, tosió ella. ¿Alfa? Melissa recordó lo que Scott le había dicho durante el verano sobre este tipo de cosas y se inclinó más cerca. ¿Qué quieres con Derek Ale? La chica solo negó con la cabeza. No. No, Ale. Está bien, mamá, dijo uno de los paramédicos mientras se dirigían a la sala de operaciones. Lo sacamos de aquí. La chica seguía negando con la cabeza.
El alfa y él se desvaneció antes de abrir los ojos un poco. Kai. Stilinski. Era temprano a la mañana siguiente cuando Scott se levantó incluso antes de que sonara su despertador. Estaba durante algunas paradas matutinas mientras intentaba terminar el último libro de su lista de lectura de verano, The Call of the Wild. Stiles se lo había recomendado, dijo que le gustaría y tenía que admitir que sí. Cuando terminó, lo arrojó junto a una pila de otros libros de bolsillo que había leído este verano mientras iba a su computadora para ver la nueva palabra del día. Fue efímero, leyó en voz alta. Dura poco tiempo. Transitorio. Momentáneo. Luego miró su brazo donde había estado su tatuaje y luego lo frotó con tristeza. Efímero, murmuró mientras se preparaba para ir a la escuela. Stiles se había levantado antes de que sonara la alarma al igual que Scott. Sin embargo, sus ojos se derramaron sobre los registros de noticias sobre incidentes relacionados con ciervos. El incidente del venado lo afectó, pero no porque tuviera miedo. Pero porque estaba preocupado. Un incidente que involucró ciervos la noche antes de que comenzaran las clases, había sucedido una vez antes y recordó lo que siguió. Para que volviera a suceder sabía que esto no podía ser una simple coincidencia. Stiles hizo clic en una nueva página cuando escuchó a su padre caminar hacia la puerta, pero no apartó la mirada. ¿Sabes cuántas colisiones de vehículos el año pasado involucraron ciervos? 247,000. El sheriff se limitó a negar con la cabeza. Oh, Dios, por favor, ve a la escuela. Stiles mantuvo sus ojos en la pantalla. Pero eso fue solo cruzar la calle. Este vino justo por el medio. Y no había uno registrado que fuera así. Su papá entró. No te voy a rogar. Bien, dijo Stiles sin apartar los ojos de la pantalla. Soy impermeable a tu influencia de todos modos. El alguacil asintió. ¿Consideras un soborno? No pudiste alcanzar mi precio, dijo Stiles sin perder el ritmo. Extorsión, intentó su padre de nuevo. Stiles se encogió de hombros. No tienes nada contra mí, créeme, dijo con cierta diversión. Sí, murmuró su padre. Luego fue y agarró el respaldo de la silla de Stiles y comenzó a alejarlo de la computadora. ¿Qué estás haciendo? Stiles dijo mientras lo empujaban hacia atrás. Papá. Stiles trató de mantenerse en el escritorio y se ancló con su fuerte agarre e impidió que su padre tirara de él más, pero sus pies no estaban anclados y su padre tiró de la silla justo debajo de él y cayó al suelo. Allison ya estaba vestida para la escuela antes de que sonara la alarma, pero estaba sentada en la cama después de que sonó y solo miró por la ventana. La vista era diferente a lo que estaba acostumbrada. Es posible que estén de vuelta en Beacon Hills, pero no en su antigua casa, se habían mudado a un apartamento pequeño ahora que ya no necesitaban un lugar grande, considerando que todos los demás se habían ido. Eran solo dos de ellos. Su padre entró lentamente en su habitación, pero ella mantuvo la mirada en la ventana. ¿Estás listo? Preguntó. Sí, dijo ella en voz baja. Su padre luego dio un paso más. ¿Sabes? Podrías esperar hasta mañana. El primer día puede ser bastante difícil. Ella sacudió su cabeza. Estoy bien. ¿En realidad? Preguntó. Sí, ella asintió con una pequeña sonrisa. Él también sonrió. Puedes esperar una semana si quieres, ofreció en broma. Pero Allison negó con la cabeza. No, le prometí a Lydia que la llevaría ahora que su auto está destrozado. Entonces, debería irme. Su padre asintió. Ambos se miraron por un momento antes de que él le ofreciera su mano para ayudarla a levantarse. Ella lo tomó y se puso de pie donde inmediatamente entraron para recibir un cálido abrazo. No iba a ser un momento fácil, pero tendrían que superarlo lo mejor que pudieran, juntos. Lydia estaba en su habitación, maquillándose en el espejo. Estaba satisfecha con lo que vio. Ella sonrió ante su arduo trabajo y luego tomó una chaqueta. ¿Te ves bien? Lydia se giró para mirar al tipo medio desnudo en su cama. ¿Así que crees que podríamos tener una cita de verdad alguna vez? Le preguntó el chico mientras se sentaba en su cama con los brazos detrás de la cabeza. Fue todo lo que dijo Lydia. La cara del chico cayó un poco. ¿Podemos tener sexo de nuevo? Dijo Lydia de nuevo antes de agarrar su bolso con una sonrisa y salir por la puerta dejando al chico solo mientras intentaba vestirse oprimido. Scott montó su nueva motocicleta en el estacionamiento de la escuela y estacionó enfrente.
Echó un vistazo a la escuela y le sonrió y bajó a su bicicleta. Le encantaba que ahora tuviera su propio viaje para el comienzo del año escolar. Su rostro cayó un poco cuando vio las dos hermosas motocicletas a juego estacionadas justo al lado de la suya. Scott se dirigió a los pasillos de la escuela y guardó sus cosas en su nuevo casillero y rápidamente encontró a Stiles. Tenía una idea acerca de su problema y quería analizarla. Los ojos de Stiles se abrieron. ¿Quieres pedirle ayuda a Derek? ¿Qué? ¿Por qué? Tiene ese tatuaje de Triskel en la espalda, le recordó. Así que tiene que haber una manera de hacerlo sin sanar. Stiles asintió mientras sus ojos estaban enfocados en otra cosa. Sí, pero Scott, ¿no crees que tiene las manos un poco ocupadas? Luego señaló el tablón de anuncios donde había dos carteles. Carteles de Erika y Boyd que los declaraban como personas desaparecidas. La cara de Scott cayó un poco. ¿Oyes algo nuevo sobre ellos? Le preguntó suavemente. Stiles agarró las correas de su mochila. No, dijo con tristeza. Lo último que escuché fue que Derek todavía estaba buscando con Isaac y Peter. Sus ojos se entrecerraron. ¿He dicho que tan mala idea es mantener a ese tipo cerca? Al menos una vez al día, murmuró Scott. Entonces déjame alcanzar mi cuota. Es una mala idea mantener a ese psicópata después de todo lo que ha hecho y tirado, especialmente cuando se fue y se recuperó de entre los muertos. Scott estuvo de acuerdo con Stiles. No le gustaba la idea de él alrededor de ellos de esta manera, pero parecía que Peter Allen no era una llamada para él. Bueno, ya no es un alfa, así que ahora no puede hacernos nada a ninguno de nosotros. Al menos nada que no podamos manejar. Y nos ayudó a salvar a Jackson, le recordó Scott. Stiles lo miró. Cierto, y estoy seguro de que lo hizo por la bondad de su corazón peludo, cálido y zombificado. El tema se interrumpió cuando escucharon una fuerte voz quejándose desde la oficina del director. Los dos movieron para ver que era el director Thomas. Estaba de vuelta en la escuela otra vez. Cuando Gerard se había ido, Stiles se había asegurado de enviarle a Thomas un mensaje anónimo que le decía que estaba seguro y despejado para regresar. Lo que sea que le haya pasado a la biblioteca mientras yo no estaba, quiero que se aclare. ¿Y qué diablos es esto? Preguntó mientras levantaba una espada larga dejada por Gerard. Al verlo, Scott y Stiles fueron y se alejaron rápidamente. Allison estaba organizando su nuevo casillero mientras Lydia estaba a su lado observando el pasillo. O más bien a todos los chicos del pasillo. Estudiantes de primer año, dijo ella. Toneladas y toneladas de hombres nuevos. Allison echó un vistazo ella misma antes de volver a mirarla. ¿Te refieres a chicos nuevos? Lydia, tienen 14 años. Ella se encogió de hombros. Algunos son más maduros que otros. Sabes, está bien estar soltera, argumentó Allison. Concéntrate en ti mismo por un tiempo. Trabaja para convertirte en una mejor persona. Lydia solo sonrió. Allison, te amo. Así que si tenemos que hacer eso de hablar de mí, fingiendo que en realidad no estamos hablando de ti. Eso hizo que Allison se riera un poco. El rostro de Lydia se suavizó. Va a estar bien, dijo con seguridad. Luego dejó escapar una sonrisa de picardía. Pero, no quiero un novio. Quiero una distracción. Luego, sus ojos se dirigieron hacia el rincón más alejado del pasillo, donde se congeló al ver a dos chicos caminando juntos por el pasillo. Dos chicos bien parecidos que eran idénticos. Allison también los notó. ¿Hermanos? Gemelos, dijo Lydia con un pequeño grito ahogado. Scott estaba sentado en la clase de inglés preparando sus libros cuando levantó la vista cuando Allison y Lydia entraron en la habitación. Lydia se alejó y tomó asiento junto a las ventanas y Allison iba a tomar el que estaba frente a ella, pero alguien fue y se sentó en él. Miró a su alrededor pero no encontró lugares vacantes, excepto uno que estaba justo enfrente de Scott. Él estaba tuiteando sus dedos y lanzó una suave sonrisa en su dirección. Allison respiró hondo y se dirigió en su dirección. Sin embargo, mientras lo hacía, vio a Stiles sentado en el asiento junto a Scott. Él estaba haciendo girar un lápiz en sus dedos y también la miraba con los ojos entrecerrados. Fue y enfocó su mirada en el rostro cálido y gentil de Scott. Allison señaló el asiento frente a Scott. ¿Hay alguien? No, dijo con un movimiento de cabeza. Es todo tuyo. Totalmente vacío, dijo un poco sin aliento. Allison asintió hasta que sus ojos volvieron a mirar a Stiles. Su dura mirada aún en ella no había cambiado en lo más mínimo y su sonrisa cayó.
Fue y rápidamente se sentó en su silla y se llevó una mano a la frente ahora sudorosa. Este iba a ser un día largo. Scott miró a Stiles y le lanzó una mirada. Stiles se encogió de hombros e inaudiblemente le preguntó qué. Antes de que Scott mirara hacia otro lado. Tan incómodos como él y Allison se sentían el uno con el otro, parecía que palidecería en comparación con lo que serían con Stiles en la mezcla. Esos pensamientos se desvanecieron cuando vio que su teléfono tenía lo abrió para encontrar un mensaje largo que parecía el pasaje de un libro. Y él no era el único. Uno por uno, todos parecían recibir un mensaje de texto. Scott miró a Stiles, quien le mostró su teléfono y vio que era el mismo que él tenía, parecía que todos tenían el mismo. De repente una voz sonó apagada. Era una mujer y estaba leyendo el texto en voz alta a la clase. La salida estaba bloqueada por un banco negro de nubes y la tranquila vía fluvial que conducía a los confines de la tierra fluía sombría bajo un cielo encapotado que parecía conducir al corazón de una inmensa oscuridad. Cuando terminó, estaba en el frente del escritorio al frente de la clase. Esta es la última línea del primer libro que vamos a leer, les dijo a todos con una sonrisa antes de levantar su teléfono. También es el último mensaje de texto que recibirá en esta clase. Teléfonos fuera de todo el mundo. Luego apagaron sus teléfonos. Melissa estaba con Isaac mientras levantaba los vendajes de las heridas de garra que recibió. La herida no era tan grave como cuando lo trajeron por primera vez. Sí, murmuró ella. Se está curando, visiblemente. Wow, dijo antes de sacudir la cabeza. Sí, no pueden ver esto. Nadie puede ver esto. Está bien, cúbrelo, insistió Isaac. Melissa se movió para cubrirlo pero le sonrió incómodamente. No creo que eso vaya a importar. Está programado para una cirugía, lo que obviamente va a ser muy confuso para mucha gente. Isaac dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Puedes hacer algo? Melissa abrió mucho los ojos. ¿Yo hacer algo? Dijo ella con escepticismo. Soy relativamente nuevo en todo esto y hay un ayudante del sheriff estacionado justo afuera de la puerta. ¿Intentaste llamar a Derek? Le preguntó a ella. Como 5 veces. ¿Tienes algún otro contacto de emergencia con hombres lobo? Él asintió. Sí. Llama a Scott. Melissa lo miró con tensión. Y, si no puedes contactarlo, entonces intenta con Stiles. Ellos sabrán qué hacer. Melissa salió de la habitación cuando un abogado estaba en el pasillo discutiendo con el sheriff. Cuando la vio, rápidamente dejó de hablar con este hombre y se dirigió hacia ella. Hola, Melissa, dijo, haciendo que ella se detuviera y se girara para mirarlo. Oye, le dijo sin aliento. ¿Me puede ayudar aquí? Bueno. Dado que el amnésico en 215 no puede decirnos nada, luego señaló detrás de él a la otra habitación que tenía a la chica con la que venía Isaac. Necesito que la chica con la pistola paralizante modificada en 216 responda a algunas preguntas. Melissa se limitó a negar con la cabeza. Eso es un poco improbable ya que está muy sedada. Lo que no sabía era que la niña se había quitado la aguja intravenosa y estaba escurriendo el sedante a un lado de la cama. Genial, resopló el sheriff. Bueno, cuando ella desee, ¿me llamarás? Tiene alrededor de $10,000 en daños a la propiedad por los que responder y no quiero que se vaya de aquí. Sí, seguro. Él le sonrió. Gracias. Melissa luego se alejó para tratar de comunicarse con Scott por teléfono. Vamos, Scott, vamos. Contesta. Pero no hubo respuesta y sus llamadas siguieron yendo al buzón de voz. Su teléfono probablemente estaba apagado. Miró el reloj y supuso que él estaba en medio de la clase en este momento. Eso significaba que llegar a Stiles tampoco podría funcionar. Tendría que intentar algo más para llegar a él. Sin que ella lo supiera, una mujer con bata pasaba tranquilamente junto a ella y se dirigía a la habitación de Isaac. Entró y cerró la puerta detrás de ella mientras miraba al niño tratando de sentarse en su cama. Hola Isaac, le dijo con una sonrisa tranquila. ¿Cómo nos sentimos? Bien, dijo antes de señalar su aguja intravenosa. Escucha, creo que podríamos desconectar esto ahora. Pero la niña lo empujó para que se volviera a acostar y luego fue a introducir una aguja en la máquina intravenosa. ¿Qué es eso? Preguntó mientras la miraba empujar el émbolo. Ella se encogió de hombros. Solo un anestésico, respondió ella antes de sonreír y mirarlo con lascivia. No queremos que te escapes de nuevo.
Los ojos de Isaac se abrieron como platos justo cuando el anestésico comenzaba a entrar en él. Causó que la cabeza de Isaac cayera un poco y miró hacia abajo para ver que los pies de la enfermera estaban descalzos y había uñas afiladas en cada dedo. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero eso solo hizo que el anestésico pasara por su sistema más rápido. Estaba empezando a sentir sueño. Cuenta conmigo, Isaac, dijo. Luego levantó un dedo con garras. 1. Luego otro dedo con garras. 2. Luego levantó un tercero y sus ojos se pusieron rojos. 3. Isaac luego perdió el conocimiento. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Capítulo 2 Tato parte 2. La clase se quedó en silencio mientras tomaban las notas que su nueva maestra, la señora Blake, estaba escribiendo para El Corazón de las Tinieblas. Allison fue y le entregó a Scott una nota que estaba delante de él. Él lo tomó y lo abrió para ver que ella estaba preguntando si podían hablar. Scott estaba escribiendo su respuesta cuando el director Thomas entró y le dijo algunas palabras a la señora Blake. Señor McCall. Ella lo llamó. Scott fue con sus cosas y le dijeron que su madre había llamado y le había pedido que fuera a verla al hospital de inmediato. La señora Blake acompañó en silencio a Scott fuera del salón de clases. Estoy segura de que es una emergencia si tu madre necesita que salgas de la escuela, pero te voy a dar una advertencia. De la manera más amable posible, dijo rápidamente. Soy muy consciente de tu historial de asistencia. No quiero que vuelvas a caer en viejos hábitos. Scott negó con la cabeza. No lo haré, le aseguró. Va a ser diferente este año. Pero la señora Blake se limitó a negar con la cabeza. Las resoluciones solo son buenas si te apegas a ellas, Scott. Lo haré, dijo sin perder el ritmo. Te prometo que no será efímero. Pero de vuelta en el salón de clases, Stiles resopló pero aún así entrecerró los ojos. Había escuchado todo lo que se había dicho. Se preguntó qué estaba pasando exactamente para que la mamá de Scott lo sacara de la clase así. Como nunca antes había hecho algo así, supuso que era algo relacionado con los hombres lobo. Stiles dejó escapar un suspiro mientras miraba hacia la ventana por un momento. No sabía por qué, pero estaba olfateando. Sintió una sensación de hormigueo subir por su columna mientras sus ojos miraban a lo lejos. Luego sacudió un poco la cabeza para perder ese sentimiento cuando sus ojos se dirigieron a Lydia. Estaba leyendo tranquilamente sus notas con una sonrisa en la cara. Stiles pensó que era un buen look para ella y mucho mejor que esa expresión aireada que siempre parecía tener el año pasado. Ella no parecía estar tratando de no parecer tan inteligente como realmente era. Le parecía que las resoluciones estaban de moda últimamente. Pero sus ojos cayeron y notó que parecía haber un rasguño en la parte inferior de su pierna, justo por encima de su pie. Hola, Lydia, le susurró y provocó que ella lo mirara. Señaló su pierna. ¿Eso es del accidente? No recordaba que Lydia estuviera herida. Asustado, sí, pero no herido. No, Prada me mordió, le dijo antes de volver a su trabajo. Los ojos de Stiles se entrecerraron. ¿Tu perro? No, mi bolso de diseñador, respondió sarcásticamente. Stiles solo mantuvo su mirada entrecerrada sobre ella. Lydia vio que, por alguna razón, parecía serio al respecto. Sí, mi perro, resopló con un asentimiento. Algo dentro de Stiles no pensó que esto se sintiera bien. ¿Te ha mordido alguna vez? Lydia negó con la cabeza. Por alguna razón, ese sentimiento de Stiles había empeorado. Anoche, con ese accidente, algo no se movió bien con Stiles. Pensó que podría haber sido estar cerca de Allison de nuevo después de tanto tiempo, pero tal vez era más que eso. Tal vez sus instintos estaban tratando de decirle algo. Dile que el venado, y ahora el comportamiento del perro de Lydia, eran más serios que a primera vista. Lydia, ¿sabes cómo los animales empiezan a actuar raro antes de que ocurra un terremoto o algo así? ¿Sí lo? Lydia dijo mirándolo. ¿Crees que va a haber un terremoto? O algo así. Los animales actúan raro, eso ha pasado antes. ¿Cuándo? Lydia preguntó medio interesada. Stiles le devolvió la mirada con una mirada sombría en su rostro. Cuando Peter andaba suelto. Eso hizo que los ojos de Lydia se entrecerraran un poco. Stiles recordó cuando Scott se topó con esos ciervos en el bosque, el comportamiento de los animales en la reserva que su padre había encontrado, y sin mencionar el puma que apareció en el estacionamiento. Fue debido a que el alfa merodeaba.
Tal vez el venado y el perro sienten que se avecina algo. Algo malo. Lydia se sentía un poco incómoda ahora, pero no quería que ella o Styles perdieran la cabeza. Era un venado y un perro, le dijo. ¿Qué es eso que dices sobre 3? Una vez. 2 veces. Pero fue interrumpida cuando un pájaro fue y voló hacia la ventana haciendo un fuerte golpe y dejando una mancha de sangre en la ventana. Todos en el salón de clases saltaron ante eso y miraron la marca de sangre que quedó atrás. Todos se quedaron en silencio y de repente pudieron escuchar el débil sonido de los pájaros graznando. La señora Black se acercó a la ventana donde vio que el cielo estaba cubierto de pájaros. Y todos esos pájaros volaban en la misma dirección. Justo en ellos. Pronto estaban golpeando las ventanas una tras otra como lo hizo el primer pájaro hasta que finalmente una se abrió paso. Eso hizo que todos los estudiantes comenzaran a enloquecer. Bajar. Señora Black grita a la clase. Los pájaros seguían volando hacia la habitación y comenzaron a picotear y arañar salvajemente a todo el que podían. Los estudiantes fueron y comenzaron a esconderse debajo de sus pupitres. Otros trataron de arrastrarse hasta una esquina, pero los pájaros los lastimaban. La señora Black estaba empujando a 2 estudiantes para que se cubrieran detrás de su escritorio y ayudaran a un niño al que le estaban arañando la cara. Allison vio un pájaro lastimando a una niña frente a ella y fue y le quitó el pájaro de la cabeza. Styles arrojó su escritorio a un lado y fue a proteger a Lydia que tenía 3 pájaros revoloteando sobre ella. La cubrió con su cuerpo. Los pájaros seguían llegando en masa y algunos comenzaron a picotear la espalda de Styles. Styles sintió que una quemadura recorría su columna y dejó escapar un gruñido de su garganta hacia la bandada que no se escuchó realmente por encima del sonido de los graznidos de los pájaros y los gritos de la gente. Sin embargo, los pájaros sobre él de repente volaron e intentaron salir volando por la ventana. De repente, todos los pájaros comenzaron a huir frenéticamente fuera de la habitación. Algunos volaron por la ventana y otros volaron hacia las paredes y las puertas cerradas tratando de escapar del hombre lobo en la habitación. De repente, el sonido de los pájaros se detuvo y todos comenzaron a calmarse a medida que salían de sus escondites. Lydia levantó la cabeza para mirar a Styles y abrió mucho los ojos. Styles, susurró presa del pánico. Tus ojos y tus dientes. Styles se pasó la lengua por detrás de los dientes para sentir que sus colmillos se habían clavado y sintió una quemadura en los ojos, lo que significaba que eran de oro brillante. Oro brillante. Rápidamente cerró los ojos y se llevó una mano a la cara para tratar de ocultar la vista de sus colmillos. La señora Black se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. ¿Todos están bien? ¿Estás bien? Ella anduvo preguntando. Luego, sus ojos se dirigieron hacia donde Lydia estaba pasando la mano por la espalda de Styles mientras él estaba inclinado con la mano cubriendo la mitad inferior de su rostro. Señor Stilinski. ¿Está bien? Dijo ella acercándose a él. Styles se giró para mirarla, su rostro completamente normal pero un poco sudoroso. Sí. Estoy bien, tosió. La señora Black asintió con la cabeza. Bien. Él asintió lentamente hacia ella, pero se detuvo a la mitad cuando sus fosas nasales se ensancharon. De repente había un olor extraño en el aire. Uno que no tenía nada que ver con las personas heridas y asustadas en la habitación o las plumas y la sangre que dejaban los pájaros. Por alguna razón, hizo que un hormigueo le subiera por la columna de forma desagradable. Con Isaac sedado, la mujer alfa se dirigió a la habitación de su compañero, pero descubrió que la cama estaba vacía y que el guardia adjunto quedó inconsciente y esposado a la barandilla. Ella dejó escapar un ladrido de frustración. En la entrada del hospital, Scott se bajó de su bicicleta para ver que su madre lo estaba esperando. Luego se fueron juntos a la entrada cuando ella le contó sobre Isaac y la niña que habían traído anoche. Scott se sorprendió. ¿Por qué no me dijiste antes? Le preguntó mientras entraban al hospital. Ella resopló. Honestamente, esperaba no tener que hacerlo. ¿Qué quieres decir? Es solo, todo lo que has estado haciendo. La lectura extra, la escuela de verano, ahorrar para la bicicleta aunque me da un susto de muerte. Dejó escapar un suspiro de frustración. Cariño, simplemente no quería detener un buen ritmo. Scott se detuvo e inmediatamente agarró la mano de su madre. No va a parar, le dijo a ella de la misma manera que se lo dijo a la señora Black. Voy a ser mejor este año. Un mejor hijo. Un mejor estudiante. Un mejor amigo. Un mejor todo, finalizó con determinación. Prometo.
Melissa lo miró y pareció calmarse un poco. Está bien. Está en la habitación 215 si no está ya en cirugía, le dijo rápidamente. Gracias. Scott le dio a su madre un rápido beso en la mejilla antes de moverse para tratar de llegar a Isaac. Melissa dejó escapar un suspiro cuando lo vio salir corriendo antes de moverse para tratar de encontrar una manera de comenzar a suavizar todo. No vio que la chica cojeaba hacia la entrada del hospital en bata. Scott llegó al ascensor y se movió para presionar el botón para que subiera, pero cuando las puertas se cerraron, apareció un bastón en la rendija antes de que las puertas pudieran cerrarse por completo. Se abrieron y Scott miró para ver que un hombre ciego estaba tratando de entrar. ¿Podrías presionar el botón del segundo piso, por favor? Le preguntó a Scott. Scott vio que ya estaba encendido porque hacia allí se dirigía, pero en lugar de decir algo, simplemente lo empujó de nuevo para el beneficio del hombre. Allí, murmuró mientras lo hacía. Gracias, le dijo el hombre. Las puertas del ascensor se cerraron y subieron. Cuando llegaron al piso, abrieron pero el hombre movió su bastón para detener a Scott antes de que pudiera irse. ¿No te importaría ayudarme ni por un segundo, verdad? Le preguntó a Scott. Comenzó Scott cuando el hombre fue a agarrar su hombro. Scott se desinfló. Seguro. Condujo lentamente al ciego al pasillo y Scott dejó caer la cabeza frustrado. Mantener su resolución de ser una mejor persona ciertamente no iba a ser fácil en medio de todo esto. Isaac había sido trasladado a cirugía y estaba bajo sedación intensa mientras todos los médicos movían para comenzar la operación. Sin embargo, el cirujano jefe le quitó los vendajes y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué demonios es esto? Dijo a la habitación. ¿Alguien quiere explicarme esto? Señaló hacia donde habían estado los vendajes para revelar que no había ninguna señal de herida. Aquí hay una idea, dijo salvajemente quitándose la máscara quirúrgica. ¿Qué tal si sacas a este bromista de aquí y traes a alguien que realmente necesita ser operado? Ahora. Les rugió a todos. Voy a ir a fumar. Todos los médicos comenzaron a salir de la habitación. Uno de ellos comenzó a sacar a Isaac, pero sus guantes quirúrgicos tenían garras que sobresalían de los dedos. El hombre lobo empujó a Isaac hacia el pasillo donde había una silla de ruedas esperando. Se quitó la mascarilla quirúrgica y el gorro y fue a buscar la silla. Scott había dejado al hombre en el escritorio como si quisiera irse y luego corrió hacia la habitación de Isaac. Miró adentro y vio que estaba vacío, lo que significa que debe haber sido llevado a cirugía. Luego se dirigió al ascensor para volver con su madre cuando vio que ya había una enfermera moviéndose por él. Estaba trayendo a alguien que se reveló como Isaac. El hombre de la bata se dio la vuelta lentamente. Sonrió mientras revelaba sus manos con garras moviéndose por los botones del elevador para presionar el botón de bajar. Scott inmediatamente sacó sus propias garras y le rugió mientras sacaba sus colmillos. Las puertas comenzaron a cerrarse y Scott corrió rápidamente y saltó antes de que pudieran cerrarse por completo. Cuando lo hicieron, los dos cambiaron completamente y se miraron fijamente. Scott vio que sus ojos eran de color rojo brillante, lo que significaba que era un alfa. Pero no lo hizo, no me importa, tenía que sacar a Isaac de allí. El alfa rápidamente agarró a Scott y lo arrojó contra la pared haciendo que las luces sobre ellos parpadearan. Scott cayó al suelo y el alfa lo agarró y lo arrojó hacia la pared opuesta. Scott dejó escapar un gemido de dolor cuando lo levantaron y lo arrojaron directamente hacia el techo y luego volvió a caer al suelo con fuerza. Scott apenas pudo levantar la cabeza antes de que el alfa fuera y lo agarrara de nuevo y comenzara a levantarlo por la garganta. ¿No sabes a lo que te enfrentas? Le espetó el tipo a Scott. Soy un alfa. Pero las puertas del ascensor se abrieron y un nuevo par de garras se clavaron en la espalda del tipo, obligándolo a dejar caer a Scott. Él y el alfa miraron para ver a Derek parado allí. Yo también, dijo antes de arrojar al tipo fuera del ascensor y hacerlo deslizarse por el suelo. Las puertas se cerraron y Derek miró a Scott. ¿No se supone que deberías estar en la escuela? Preguntó. Scott solo puso los ojos en blanco y se dejó caer al suelo. En el salón de clases, había paramédicos que ayudaban a las personas y padres que cuidaban a sus hijos. Stiles estaba a un lado, enviando mensajes de texto sobre lo que había sucedido a Scott, Derek, Isaac, Boyd, Erika y cualquier otra persona que sintiera que debería saber lo que sucedió. Miró a su padre mientras estudiaba las ventanas rotas. A un lado estaba Allison, quien estaba siendo observada por su padre.
La próxima vez que te diga que siento que debes quedarte en casa, le dijo. Ella dejó escapar un suspiro. Estoy bien, le murmuró. Papá, el venado y ahora esto. Todo no puede ser una coincidencia. Pronto se les unió el sheriff. Señor Argent, dijo mientras se acercaba a ellos. No tendrías ninguna idea de esto, ¿verdad? ¿A mí? Preguntó sorprendido de por qué el sheriff vendría a él. Allison pareció compartir su sorpresa. Sí. Con este extraño comportamiento animal, debes haber visto algo así antes, ¿verdad? No estoy seguro de cómo o por qué pensarías que lo haría, dijo mientras le sonreía un poco nervioso. Oh, dijo el sheriff Stilinski antes de señalar con el pulgar a su hijo. Bueno, mi hijo dijo que eres un cazador bastante experimentado. Dijo que te gusta hacerlo todo el tiempo. Ambos Argent miraron a Stiles, quien levantó la cabeza de su teléfono y les envió una mirada mordaz. Solo está siendo tímido, papá, les dijo mientras se alejaba y sonreía lentamente. Es realmente bueno. Escuché que su padre le enseñó todo lo que sabe. Ante la mirada de Stiles, Chris inconscientemente fue a frotarse el brazo donde estaban las cicatrices de las garras de Stiles. Incluso fue y comenzó a mostrarle a Allison las cuerdas. Stiles miró a Allison, quien lo miraba fijamente. Y chico, son cuerdas fuertes, ¿no es así, Allison? Le preguntó con una sonrisa que no era ni un poco feliz como parecía. Allison giró la cabeza para no mirar a Stiles mientras trataba de no mirar directamente a la vista del sheriff. El padre de Stiles no sabía nada de esto y parecía que Stiles estaba usando eso para tratar de hacer que los dos se enojaran frente a todos cuando sabía que no podían. Su padre miró a Stiles y se aclaró la garganta antes de volver a mirar a su padre. Sí, solíamos cazar, dijo un poco incómodo. Pero ya no. Después de todo lo que pasó, decidimos dejarlo atrás. Podía ver a Stiles resoplar por el rabillo del ojo. El alguacil asintió. Oh. Cierto, por supuesto. Bueno, gracias por tu tiempo. El padre de Stiles luego comenzó a salir y Stiles saltó del escritorio con su bolso y lo siguió. Antes de salir de la habitación, se giró para darles a los Argent otra mirada en blanco que le devolvieron antes de que Stiles saliera por la puerta. Tanto Allison como su padre se miraron el uno al otro. Los dos sabían que regresar a este pueblo no sería fácil, pero parecía que alguien iba a hacer todo lo posible para hacerlo más difícil. Stiles salió del salón de clases con una mirada satisfecha en su rostro. En cualquier día, diría que todos deberían dejar el pasado en el pasado, pero no esta vez. Allison y su familia fueron los que empezaron todo el semestre pasado. Fueron y los amenazaron, lastimaron e incluso les dispararon cuando todo esto era nuevo y confuso para ellos y no pidieron nada de eso. Los dos y el resto de su familia intentaron y casi lo mataron a él y a Scott, así como a Derek y su manada. Los aterrorizaba y torturaba. Si pensaran que podrían irse después de todo eso y luego volver a los abrazos y las sonrisas, entonces Stiles con gusto los aclararía. Tenían mucho por lo que responder y él, por su parte, nunca dejaría que lo olvidaran. Ciertamente no podía. No con él teniendo bastantes pesadillas sobre todo eso durante el verano, aunque no le contó a Scott sobre ellas. O sobre cómo todavía se sentía a veces, dolores fantasmas por haber sido apuñalado en el estómago por Gerard y torcer el cuchillo. Su mano fue inconscientemente a ese lugar por un segundo antes de dejarla caer. Observó cómo el director le hacía señas a su padre y decidió seguir caminando. Sacó su teléfono e intentó llamar a Scott nuevamente, pero se detuvo en medio de su desplazamiento cuando sintió que alguien chocó contra él. En realidad, dos personas. Vio que eran mellizos. Lo siento, les dijo. Está bien, dijo uno de ellos encogiéndose de hombros. No te preocupes por eso, dijo el otro. Stiles asintió y luego se alejó mientras intentaba llamar a Scott nuevamente para contarle lo que acababa de suceder. Los gemelos lo vieron alejarse con miradas lascivas depredadoras. Derek pateó la puerta de su casa para abrirla mientras cargaba a Isaac dentro con Scott justo detrás de él. Estaba hablando por teléfono como Stiles había decidido llamarlo en ese momento. Scott, tenemos un problema serio en la escuela. ¿La clase de la señora Black estaba? Sí, ¿puedes hablarme eso más tarde? Dijo Scott mientras seguía a Derek al estudio. Bueno, no. Estoy bastante seguro de que esto califica para una discusión inmediata. Scott suspiró. Está bien. Entonces encuéntrame en casa de Derek. ¿La casa de Derek? ¿Qué?
¿Por qué diablos estás? Pero Scott lo interrumpió. Solo encuéntranos aquí, ¿de acuerdo? Luego colgó y se acercó a donde Derek había dejado a Isaac en el suelo. Echó un vistazo y vio que el lugar se veía aún más arruinado y en mal estado de lo que recordaba. Todavía no vives aquí, ¿verdad? No. El condado se hizo cargo, pero aquí hay algo que necesito. Estaba apartando tablones del suelo mientras cavaba para encontrar el suelo de abajo. Ayudará a curar las heridas de un alfa. Los ojos de Scott se entrecerraron con confusión. Sí, pero se curó. Derek negó con la cabeza. No por dentro. Luego sacó algunas hierbas. La mandíbula de Scott se tensó un poco. Oye, ¿vas a decirme quién era ese allá atrás? Le preguntó. Ese alfa. Derek se quedó inmóvil por un momento. Una manada rival, dijo mirándolo. Es mi problema. Sé que quieres ayudar y lo hiciste. Te debo una. Ahora vete a casa, dijo levantándose. Vuelve a ser un adolescente. Derek luego se acercó a Isaac con las hierbas y comenzó a preparar el tratamiento. Scott se giró para salir cuando se detuvo y luego se llevó la mano al hombro. En el lugar donde había estado su tatuaje. Derek, si quieres devolverme ese favor ahora, hay algo que puedes hacer por mí. La escuela iba a ser interrumpida hoy mientras atendían el incidente con los pájaros, por lo que Allison estaba esperando a Lydia mientras iba a buscar su bolso de su casillero. ¿Soy solo yo o Beacon se está convirtiendo en un faro para lo totalmente extraño y sobrenatural? Lydia preguntó retóricamente. Eso hizo que Allison sonriera divertida. Estaban a punto de partir cuando una mujer joven se les acercó. ¿Dónde está Scott McCall? Ella les preguntó. O más bien Allison. Tú eres Allison, ¿verdad? Ella preguntó. Sí, dijo lentamente. ¿Cómo supiste? ¿Dónde está Scott? Dijo la mujer interrumpiéndola. Tenía que irse, le dijo. Bueno, ¿y Stiles? Stiles Stilinski. ¿Está él aquí? No, dijo Allison sacudiendo la cabeza. Simplemente lo extrañaste. Se fue. Luego, la mujer agarró la muñeca de Allison. ¿Van a volver? ¡Wow! Dijo Lydia corriendo en defensa de su amiga. ¿Suavizar? Pero la mujer también agarró el brazo de Lydia. Su agarre fue fuerte cuando les dio a cada uno una mirada dura antes de mirar por encima de sus hombros a los gemelos que la observaban desde el otro lado del pasillo. Luego se fue. Allison y Lydia miraron hacia atrás para ver qué la asustó, pero solo vieron niños, incluidos los gemelos que vieron antes alejándose. Allison trató de ir tras la mujer pero no vio señales de ella. Lydia miró hacia abajo para ver que su brazo tenía un moretón donde la agarraron. Ella me lastimó, le dijo a Allison inclinando la cabeza sintiéndose molesta. Allison revisó su brazo para ver que también tenía uno. Sí, yo también. El padre de Allison luego se acercó a ellos. Vamos, saquemos a las chicas de aquí. La escuela puede esperar otro día. Lydia la agarró ligeramente del brazo pero siguió caminando. Sin embargo, Allison miraba en la dirección opuesta. Cariño. Él le dijo a ella. Allison solo resopló y sacudió la cabeza molesta. Luego fue a tomarla por los hombros. Oye, le dijo en voz baja. Ya no tienes que preocuparte por esto. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Nos quedamos en Beacon Hills, pero solo si no nos metemos en esto, le recordó. No es nuestro problema ahora, ¿de acuerdo? Allison fue y le dio un pequeño asentimiento. De acuerdo, vamos. El sheriff se dirigió a la clínica de animales siguiendo un informe que le dieron desde la estación. Fue a buscar la experiencia de Alan Deaton al respecto. Hemos tenido 15 llamadas en la última hora. Luego comenzó a derramarlo todo. Toda la locura que ha aparecido. Tengo un ciervo suicida. Pájaros que vuelan por las ventanas. Las mascotas se comportan agresivamente. Debo decirte que estoy empezando a pensar que hay algo en el agua, dijo cruzando los brazos. Deaton asintió. Para ser honesto, estaba a punto de llamarte por un incidente mío. Eso hizo que la cara del sheriff se cayera. Deaton luego comenzó a llevarlo más adentro. Al principio, pensé que podría haber tenido un robo. Un individuo enfermo que buscaba liberar algún tipo de impulso violento. Eso fue hasta que lo miré más de cerca y me di cuenta de lo que realmente sucedió. Luego abrió la puerta de la habitación donde se guardaban los animales y los ojos del sheriff se abrieron en estado de shock. Se lo hicieron a sí mismos. Todos los animales en las jaulas estaban todos muertos, pero esa no fue la parte impactante.
Parecían desgarrados, ya que la sangre y los pedacitos de pelo estaban adheridos a los revestimientos de sus jaulas. Parecía que se habían embestido y desgarrado contra los revestimientos metálicos. Ahora el sheriff estaba empezando a pensar que había algo más que agua mala siendo la causa de esta repentina oleada de locura animal. Stiles llegó a la casa de Derek y les informó a los dos de inmediato sobre el incidente que sucedió en la escuela. Asimismo, Scott fue y le contó a Stiles sobre el ataque en el hospital. Cuando terminaron las explicaciones, Derek le dijo a Scott que se sentara para poder echar un vistazo a su tatuaje. Scott fue y descubrió su brazo mientras Derek usaba sus ojos rojos para mirar más profundamente. Sí, lo veo. 2 bandas, ¿verdad? Scott asintió. ¿Qué significa? Scott negó con la cabeza. No lo sé. Es solo algo que tracé con mis dedos. Luego se movió para hacer las 2 bandas en el polvo de una mesa. Los ojos de Stiles se entrecerraron. Las bandas que dibujó en la mesa le parecían más círculos que simples bandas. Derek también parecía perplejo. ¿Por qué esto es tan importante para ti? Le preguntó. ¿Sabes lo que significa la palabra tatuaje? Preguntó Scott. Para marcar algo, dijo Stiles antes de que Derek pudiera siquiera decir algo. Pero Scott negó con la cabeza. Eso está en tahitiano. En samoano, significa herida abierta. Eso hizo que las caras de Stiles y Derek se suavizaran un poco. Sabía que quería hacerme un tatuaje cuando cumplí 18 años. Siempre quise uno. Simplemente decidí hacérmelo ahora para que sea una especie de recompensa. ¿Para qué? Preguntó Derek. Por no llamar o enviar mensajes de texto a Allison durante todo el verano. Derek asintió mientras Stiles apretaba un poco la mandíbula, pero sus ojos se mantuvieron suaves al sentir cómo se sentía Scott. Incluso cuando a veces era tan difícil no hacerlo, solo estaba tratando de darle el espacio que quiere. El espacio que sentimos que necesitábamos. 4 meses después, todavía duele. ¿Se siente como una herida abierta? Terminó Stiles suavemente por él. Scott asintió. Sí. Derek asintió mientras iba a agarrar el soplete de la mesa. El dolor va a ser peor que cualquier cosa que hayas sentido. Stiles miró la antorcha y asintió. Oh, genial, dijo con su ingenio habitual. Pero Scott respiró hondo y asintió. Hazlo. Derek luego encendió el soplete y la vista de la llama hizo que los ojos de Scott y Stiles se abrieran de par en par. Sí, dijo Stiles. Eso es suficiente para mí. Tomaré eso como mi señal. Empezó a alejarse, pero Derek lo detuvo. Nope, dijo agarrándolo. Necesito que me ayudes a sujetarlo. Stiles luego se colocó detrás de Scott y lo agarró por los hombros mientras los dos miraban la llama de la antorcha mientras Derek comenzaba a acercarla. Oh, Dios mío, murmuró Stiles antes de que el fuego hiciera contacto con la piel de Scott. Scott jadeó. Derek no había estado bromeando ni exagerando. El dolor era insoportable. Realmente peor que cualquier cosa que haya sentido. Empezó a gruñir y gritar cuando Stiles lo agarró con más fuerza. Abrázalo, le dijo Derek a Stiles. Lo soy, escupió Stiles. Stiles luego apretó los dientes y luego fue y empujó aún más fuerte sobre los hombros de Scott mientras aprovechaba más su fuerza y sus ojos brillaban dorados cuando las venas en ambas manos comenzaron a ennegrecerse mientras comenzaba a absorber algo del dolor de Scott. Su respiración comenzó a acelerarse mientras la mantenía y el negro comenzó a correr por sus brazos y viajar por su cuello hasta su cabeza. Eso hizo que sus colmillos aparecieran mientras enseñaba los dientes. Scott estaba mostrando sus propios dientes con colmillos cuando Derek comenzó a arrastrar el soplete a lo largo de su brazo. Dejó escapar un nuevo y fuerte grito cuando una nueva parte de su brazo comenzó a sentir el intenso calor y el dolor y sus ojos ardían como oro en respuesta. Podía sentir que el dolor disminuía un poco cada 2 segundos y sintió que comenzaba a sentirse refrescante en los lugares donde Stiles lo sostenía y sabía que estaba tomando todo el dolor posible de él para ayudarlo a superar esto, pero, incluso con eso, todavía era intenso. Pero Scott lo descubrió. Un poco más y se acabaría. ¿Qué dices, Scott? ¿Todavía quieres ese tatuaje ahora? Escuchó a Stiles gruñir por encima de él. Scott simplemente gimió dolorosamente en respuesta mientras respiraba profunda y rápidamente. Derek miró hacia arriba y notó lo que Stiles estaba haciendo y vio que el dolor subía por toda la cabeza de Stiles. Oye. No tanto Stiles, le dijo en tono de regaño a Stiles.
Soportar tanto dolor a la vez es un gran riesgo. Uno peligroso. Solo date prisa. Stiles le rugió cuando un poco de sudor comenzó a correr por la frente de Stiles. Derek soltó un resoplido y siguió arrastrando la antorcha dejando escapar nuevos gritos de Scott. La mujer se movió rápidamente por los pasillos de la escuela y se encontró en el vestuario. Parecía vacío pero sabía que no era seguro. Vio un trapeador apoyado en la pared y lo agarró y rápidamente rompió la parte de las cerdas dejándola solo con el palo. Le dio una vuelta de prueba antes de moverse y agacharse detrás de algunos casilleros al otro lado de la habitación. Intentó calmarse un poco pero se puso rígida cuando escuchó la puerta abrirse. Escuchó pasos y echó un vistazo rápido para encontrar un montón de sombras que comenzaban a entrar en la habitación. 5 conjuntos de ellos. Respiró hondo y luego salió lista para confrontarlos. Primero los gemelos se acercaron a ella. Apenas pudo defenderse de ellos con su bastón antes de que el gran hombre se acercara a ella. La golpeó contra la pared y le gruñó en la cara. Ella fue y empujó tan fuerte como pudo el palo para quitárselo de encima, pero rápidamente fue rodeada por los gemelos que fueron y la arañaron con sus garras. Entonces la mujer se acercó y preparó sus garras. Luego saltó y conectó una fuerte patada justo en la cara de la mujer que la envió volando al suelo. La hembra alfa le gruñó con fuerza, a la que se unieron los otros 3 que gruñeron junto a ella con cada uno de sus ojos rojos brillando hacia su presa. Su último hombre estaba a un lado, limpiándose las manos con garras con una toalla mientras iba y agarraba su bastón antes de moverse tranquilamente hacia ella. Luego fue y se puso las gafas de sol para cubrir sus propios ojos de color rojo pálido. Tenía que estar justo enfrente de ella antes de ir y arrodillarse ante ella. Hermosa, dijo mientras pasaba sus dedos con garras para tener una buena idea de su rostro. Desafiante, ¿no? Porque sé algo, le espetó ella. Sé que tienes miedo. ¿De adolescentes? Preguntó con escepticismo. De los hombres en los que se convertirán, dijo desafiante. Él solo sonrió. Soy consciente de la amenaza potencial que representa uno de ellos, pero el otro en realidad presenta una gran oportunidad, potencialmente. Una que los hombres como yo solo podrían soñar con ver suceder en su vida. La chica negó con la cabeza. No tendrás éxito. No te dejarán tener ninguno de ellos. Se protegerán mutuamente de ti. Sí, dijo con calma. Tan formidables como son por sí mismos, juntos, los dos son una gran fuerza a tener en cuenta. Pero a pesar de lo notables que son, todavía son solo adolescentes. Los adolescentes están a merced de sus sentimientos. Además, alguien una vez me enseñó que la forma inteligente de eliminar una amenaza era conseguir que alguien más lo hiciera por ti. Y ya tengo en mente a la persona perfecta para ayudarme a conseguir lo que quiero. Sus ojos se abrieron. Derek, ella jadeó. Luego levantó la mano y golpeó con sus garras su cabeza, lo que hizo que un poco de sangre se extendiera por los casilleros cercanos. Allison observaba cómo Lydia colocaba muestras de color contra la pared de su nueva habitación para ayudarla a decorar. Lydia ayuda a uno rosa oscuro sombreado. Es perfecto, dijo tratando de convencerla. Pero Allison entrecerró los ojos. No lo sé. Estaba pensando que tal vez un tono de azul, dijo sosteniendo uno azul oscuro al lado. Pero luego sus ojos se posaron en sus brazos y su expresión se oscureció. Lydia, mira. Sus ojos se dirigieron a los moretones que les había hecho la niña para ver que eran 2 mitades de un todo. Y juntos formaron una especie de símbolo extraño. Scott jadeaba ligeramente con los ojos firmemente cerrados. Toda su cara era un desastre sudoroso y se veía un poco pálido. Todo su cuerpo se sentía caliente y ligero. Si no fuera porque Stiles tomó su dolor, estaba seguro de que se habría desmayado hace mucho tiempo. Le habían quitado la antorcha del brazo durante más de un minuto, pero todavía tenía los ojos cerrados porque tenía demasiado miedo de mirar. ¿Bien? Preguntó. Echa un vistazo, escuchó decir a Stiles. Scott abrió lentamente los ojos y giró la cabeza para mirar su brazo. Justo ahí, estaban 2 bandas que él había querido. Su tatuaje era completamente visible. La piel a su alrededor ni siquiera estaba inflamada. Parecía curado y normal, pero el tatuaje no desaparecía esta vez. Scott dejó escapar un grito ahogado de placer cuando se volvió para mirar a Stiles y Derek, que estaban parados a un lado observándolo. Stiles se veía un poco pálido y se quedó sin aliento por tanto dolor que Scott había sentido durante todo eso, pero estaba sonriendo.
Derek solo lo miraba tranquilamente con el soplete aún en la mano. Funcionó, les sonrió. Stiles se encogió de hombros. Sí, pero todavía lo odio. Scott solo mantuvo su sonrisa hacia él. Derek puso los ojos en blanco. Deberían tomarse las cosas con calma por el resto del día, ustedes dos, dijo mirando entre los dos antes de irse a terminar de limpiar. Scott se movió para volver a ponerse la ropa, pero mantuvo la manga levantada para que el tatuaje brillara en todo su esplendor. Stiles le dio un golpe con el dedo. Sí, parece bastante permanente ahora. Sí, dijo Scott antes de finalmente bajarse la manga. Necesitaba algo permanente, dijo cambiando a un tono bajo. Todo lo que nos ha pasado. Todo está cambiando tan rápido. Todo es tan efímero. Stiles asintió con el labio inferior hacia afuera. ¿Estudiando para el SAT? Sí. Lindo. Scott luego se movió para abrir la puerta cuando se detuvo. Lo miró y notó que tenía una capa fresca de pintura. ¿Pintaste la puerta? Scott luego miró a Derek y entrecerró los ojos. ¿Por qué pintaste la puerta? Derek lo miró. Vete a casa, Scott. Pero Scott simplemente pasó su mano por encima. ¿Por qué solo un lado? Scott levantó una garra hacia la puerta y la pasó para ver que había algo debajo. Scott, dijo Derek corriendo. Pero Scott simplemente fue y comenzó a arañarlo rápidamente. No se detuvo hasta que fue y reveló un símbolo que se había puesto debajo. Parecía una versión deformada y triangular de un trisquele. Los ojos de Stiles se entrecerraron. ¿Qué demonios es eso? Preguntó mientras iba a tocarlo. Pero antes de que Derek pudiera decir algo, Stiles pasó sus manos por encima y dejó escapar un grito ahogado. Sus ojos se cerraron de golpe y su mano fue a agarrar su cabeza y cayó un poco hacia atrás. Pero antes de que Derek o Scott pudieran apresurarse a ayudarlo, se detuvo y los ojos de Stiles se abrieron y respiraba un poco con dificultad. Stiles, ¿estás bien? Scott le preguntó. Stiles se tomó unos segundos para controlar su respiración. Luego puso su mano a un lado de su cabeza. Lo vi, dijo entre respiraciones. ¿Vio qué? Scott le preguntó. Ellos, jadeó. Dejó que su respiración se calmara un poco antes de señalar el símbolo. Los vi, dejando eso en la puerta. ¿Qué? ¿Como un recuerdo? Scott le preguntó. Era como recordaba a Peter llamándolo al autobús escolar esa noche hace mucho tiempo y cómo Stiles recordaba la noche en que fueron mordidos. Pero Stiles negó con la cabeza. No, es diferente. Es como, sé que no estaba allí para verlo, pero aún podía verlo como si estuviera allí. Scott luego fue y pasó sus dedos sobre el símbolo como lo había hecho Stiles, pero nada pareció pasarle. ¿Cómo lo hiciste? Stiles negó con la cabeza. No lo sé. No puedo encenderlo y apagarlo. Es extraño, pero esta vez todo pasó más rápido, pero todo fue mucho más claro para mí. Los ojos de Derek se agrandaron. ¿Esto te ha pasado antes? Sí, asintió Stiles. Te lo conté, ¿recuerdas? Cuando vi que visitaste a Erika para pedirle que tomara el mordisco. Después de que ella me atacó y la devolví al depósito para que la encontraras y mi mano había rozado su pierna donde la tocó. Derek se quedó quieto. Así es, Stiles había mencionado eso antes, la noche que estuvieron en la piscina de la escuela. Pero estaba tan distraído con la cánima que no había pensado mucho en ello. ¿Alguna otra vez? Luego le preguntó a Stiles. Sus ojos se entrecerraron. Bueno, una vez más. Sucedió de nuevo con Erika y Boyd en los Sargents. Estaba tratando de ayudarlos cuando toqué una de sus heridas y vi, pero se detuvo. ¿Vio qué? Preguntó Scott. Stiles entrecerró los ojos. Vi cuando fueron atrapados por Allison y su padre. Scott dejó caer su mirada un poco ante eso. Stiles solo miró a Derek. ¿Esto es normal? Derek se quedó en silencio por un momento. Es una habilidad rara pero no inaudita. Sabía que Stiles estaba escuchando una mentira y sabía que Derek no lo había hecho. Pero tampoco era toda la verdad. Sí, era una habilidad rara, para alfas. Por lo general, la única vez que los hombres lobo podían ver cosas fuera de sus propios recuerdos era arañando a alguien en la nuca para conectarlo con su columna. Derek había oído hablar de algunos hombres lobo que podían captar recuerdos extraños con el mero tacto, pero eso solo lo veían unos pocos alfas, lo que definitivamente no era Stiles. Algo estaba pasando oficialmente con este chico.
Stiles ha sido bastante natural en muchas cosas cuando se trataba de ser un hombre lobo, pero estaba comenzando a aprovechar cosas que bordeaban lo imposible. No había olvidado lo que pasó la noche del rave cuando el niño rompió la línea de ceniza de montaña. Eso era algo que ni siquiera los alfas podían hacer, pero Stiles sí. Aunque lo agotó epílogo. Y parecía no tener ni idea de lo verdaderamente notable que era todo. Scott volvió a mirar a Stiles. ¿Qué viste exactamente? Stiles recordó lo que vio en ese momento. Imágenes. Gente. Caras. Vi a 5 de ellos. 4 hombres y una mujer. Todos ellos con ojos rojos. ¿Alfas? Scott jadeó y sus ojos se abrieron. Pero luego se estrecharon cuando algunas cosas volvieron a él. El venado. ¿Cómo actuó? Igual que el venado que vi en el bosque esa noche que nos mordieron. Y el león de montaña esa noche en la escuela. Todos estaban actuando de manera extraña debido a Peter cuando aterrorizó a la ciudad. Ahora todos estos animales, es por ellos, ¿no? Todo antes era de un alfa. Esto está sucediendo por estos 5 alfas, ¿verdad? Le preguntó a Derek. Derek apartó la mirada de Stiles y fue y asintió con la cabeza a Scott. ¿Quiénes son? Un paquete, dijo Derek. Una manada alfa. Los ojos de Stiles se abrieron. ¿Una manada de alfas? ¿Cómo funciona eso? Escuché que hay una especie de líder, comenzó a explicar Derek. Se llama Deucalion. Luego dejó escapar un suspiro. Sabemos que tienen a Boyd y Erika. Peter, Isaac y yo los hemos estado buscando durante los últimos 4 meses. Scott y Stiles se sorprendieron. No podían creer que no habían sabido nada de esto todo este tiempo. Pensaron que las cosas realmente iban muy bien. Fue inquietante descubrir que no podrían haber estado más equivocados. ¿Por qué? Preguntó Stiles. ¿Qué quieren ellos? No lo sabemos, le dijo Derek. Scott se acercó a él. Así que, ¿los encuentras? ¿Cómo lidias con una manada alfa? Con toda la ayuda que pueda obtener, dijo. Stiles asintió. Entonces puedo ayudarte ahora, dijo atrayendo los ojos de ambos hacia él. Vi a cada uno de ellos. Sus rostros también. Stiles los vio a los 5 claramente. Uno de ellos era un hombre realmente grande y de aspecto aterrador. La siguiente fue una mujer que no usaba zapatos para poder mostrar las afiladas garras en sus pies. Luego había un hombre de aspecto más delgado con un bastón de ciego y con gafas de sol oscuras, pero el brillo rojo de sus ojos aún se podía ver a través de la lente. Pero eran los 2 últimos los que tenían su atención ahora. Gemelos idénticos. Y creo que conocí a 2 de ellos hoy y sé dónde encontrarlos, les dijo sombríamente. Scott se puso tenso. Se había enfrentado a uno de estos alfas en el hospital, pero Stiles había conocido a 2. ¿Dónde? Preguntó. Pero antes de que Stiles pudiera decir algo más. ¿Dónde está ella? Ellos oyeron. Los 3 miraron para ver que Isaac estaba consciente ahora. ¿Dónde está la chica? Les preguntó. Intercambiaron miradas antes de que Derek fuera y preguntara. ¿Qué chica? En una habitación oscura, había un símbolo pintado en el suelo de lo que parecía una habitación oscura con barrotes. Sentado y apoyado en una de las paredes estaba Boyd. Su mano estaba temblando, pero se detuvo cuando alguien fue y la agarró reconfortantemente. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 2.